La casualidad más terrorífica que me ha ocurrido en la vida. Nos mudamos a una nueva casa hace unos meses. El inquilino que vivía en ella murió inesperadamente de causas naturales, justo en medio de la sala de estar. Casi de inmediato, nuestra hija de 2 años empezó a hablar sobre un fantasma que vivía en nuestra casa. Hace poco había sido Halloween, así que es posible que todo el tema del fantasma viniera de ahí. Aún así, siempre me decía que el fantasma estaba mirándola, en el sótano, en las escaleras o simplemente estando de pie en la esquina. Ella no parecía tener miedo y lo consideraba un amigo, así que no me preocupaba mucho, incluso si realmente hubiera un fantasma rondando nuestra casa. No le di mucha más importancia, hasta que un día íbamos en el coche y pasó algo extraño. Mi hija me dijo que el fantasma estaba en el asiento trasero del coche con ella y que era su cumpleaños, por lo que quería que le cantásemos feliz cumpleaños. Una vez más, no le di mucha importancia, ya que está obsesionada con los cumpleaños. Simplemente cantamos y seguimos con nuestras vidas. Más tarde ese día, por pura curiosidad, busqué la nota mortuoria del hombre que había muerto en nuestra casa. ¿Y sabéis qué? Que era precisamente su cumpleaños. Historia 2. Acabo de tener un inquietante encuentro con un vecino en mi propia casa. Ayer, alrededor de las 3 de la tarde, estaba parada en mi entrada delantera cepillando a mi perro, cuando me di la vuelta y veo a un completo desconocido parado detrás de mí. Comienza preguntándome si puede saludar a mi perro. A pesar de ser reticente a ello, se lo permito, y en este momento me doy cuenta de que está en FaceTime con su teléfono apuntándome también. Luego me cuenta que acaba de mudarse aquí desde Sudáfrica, y que compró la casa al final de la calle. Esto me extrañó, ya que ha estado abandonada durante más de un año y nunca se puso a la venta. Luego empieza a preguntarme si tengo 16 años, porque según él, le gustan las chicas jovencitas. Seguido de, ¿estás sola en este momento? ¿Esta es tu casa? ¿Vives sola? Le digo educadamente que no quiero responder preguntas así y le pido que se vaya. Se va, pero vuelve a los 15 minutos tratando de invitarse a sí mismo a mi casa y haciendo más preguntas. ¿Cierras con llave tus puertas? ¿Estás sola por la noche? Poniéndose molesto conmigo por decir que no quiero que esté en mi propiedad. Se quedó parado en la calle, observándome, mientras yo entraba en la casa y cerraba antes de alejarse de nuevo hacia la casa abandonada. Ahora me quedo pensando si acaso he reaccionado de forma exagerada o si es normal sentirme tan asustada. Historia 3. Me pidieron un Uber sin ni siquiera saber hacia dónde iba. Hay un bar cerca de mi casa al que a veces voy después del trabajo para tomar algo. El otro día, cuando mi coche estaba en el taller y tenía ganas de ir allí, le envié un mensaje a mi amiga y le pregunté si quería acompañarme. Ella me dijo que sí, y se ofreció a llevarme, aunque tenía unos compromisos y no podía quedarse mucho tiempo. Le dije que no había problema, que llamaría a un Uber barato para volver a casa. Tan pronto como mi amiga se fue del bar, un hombre calvo, alto y delgado, de unos 60 años, se acerca y de inmediato ocupa su lugar. Estaba esperando mi pedido para llevar mientras buscaba un Uber. Estaba teniendo dificultades para encontrar uno, y él se debió dar cuenta de mi frustración porque me preguntó, ¿no puedes encontrar un viaje? A lo que le respondí, estoy buscando un Uber, aunque me está costando. Entonces me preguntó si vivía cerca y me dijo que él me podría llevar, pero le dije que no hacía falta, que esperaría mi Uber. Minutos después me dice que encontró un Lyft, que es un servicio similar a Uber, y que venían de camino. Le doy las gracias, pero insisto en que prefería buscarlo yo misma. 5 minutos pasaron y podía sentir sus ojos clavados en mí. Recibo una llamada telefónica y me informa de que los de Lyft ya estaban allí, pero nuevamente rechazo. En este punto ya me habían dado mi pedido para llevar y salgo del bar. Encontré un Uber poco después mientras esperaba en la acera y no pensé demasiado en la conversación que acababa de tener, ya que estaba feliz de estar en casa. Pero cuanto más lo pienso, más turbio me parece. ¿Por qué estaba este hombre tan empeñado en que tomara el Lyft? Ni siquiera sabía dónde iba. ¿Cuál se supone que era el destino de ese viaje? Historia 4. Las sangrientas y fatales consecuencias de un viaje con amigos. Mi amiga de la universidad me contó una historia desgarradora que les pasó a ella y a sus amigos en secundaria. Ella y 4 de sus amigos fueron a un campamento donde había varias cabañas. Las niñas notaron que sus vecinos de algunas cabañas más abajo eran de edad similar a ellas y estaban tocando música y bailando alrededor de la fogata, bebiendo cerveza. Uno de los chicos les preguntó a todas si querían unirse, a lo que ellas aceptaron. Todo iba bien y se estaban divirtiendo. A medida que avanzaba la noche, uno de los chicos se emborrachó hasta casi perder el conocimiento y finalmente sacó un revólver que, según dijo, pertenecía a su padre. Empezó a agitarlo y a jugar con él. Esto obviamente asustó a todos, hasta a sus propios amigos. Finalmente comenzó a apuntarse a su cabeza y a reírse, mientras sus amigos le gritaban que la guardara y que eso no era gracioso. En este punto, las chicas estaban ya bastante asustadas y optaron por irse. Unas horas más tarde, en medio de la noche, escucharon un fuerte disparo proveniente de la cabaña de sus vecinos. Poco después, la policía se presentó en el lugar. Un oficial vino a la cabaña de las chicas para preguntarles sobre la cabaña de los que habían visitado esa misma noche, y le contaron lo del revólver. Resulta que el niño se había pegado un tiro en la cabeza delante de su amigo. No pudieron saber si fue un suicidio o un accidente. Mi amiga, hasta el día de hoy, todavía sufre trastorno de estrés postraumático por este incidente. Desde entonces no ha vuelto a ir de acampada. Historia 5.
Creo que el maniquí que teníamos en el sótano no era realmente un maniquí. Era un niño pequeño, no tendría más de 3 años, cuando mi familia y yo vivíamos en una pequeña casa alquilada. Hay algunas cosas que recuerdo de ella: una escalera de caracol, un gran jardín, el frío suelo del cemento en mi habitación y una parte de la casa a la que me sentía extrañamente atraído: el sótano. Yo era muy curioso y tampoco tenía problema en estar solo. Todo ello hacía que el sótano fuese para mí una especie de refugio. No se me permitía bajar allí solo, pero algunas veces lograba colarme. Recuerdo bajar las escaleras como si fueran una escalera de mano, siendo muy cuidadoso para no caerme, como ya me había pasado alguna que otra vez. A veces escuchaba murmullos que venían de alguna parte de abajo, pero eran demasiado tenues para distinguir nada. Cuando llegaba al último escalón y me daba la vuelta, ahí la veía, en la esquina, un maniquí con cabello rubio y una expresión imperturbable. Todo lo que pensaba es que se parecía a los típicos maniquís de las tiendas de ropa. Nunca me pareció algo extraño. Algunos sótanos tienen equipo de ejercicio y nosotros pues teníamos un maniquí. Años después, viviendo en otra casa, me dio por mencionar esto a mi madre y preguntarle ¿por qué teníamos un maniquí de tienda en nuestro sótano? Mi madre me miró extrañada y luego me dijo ¿de qué estás hablando? Nunca hemos tenido ningún maniquí. Hasta el día de hoy no tengo ni idea de qué fue lo que vi. Historia 6. Un hombre intentó entrar a nuestra casa con una escalera en plena noche. En mi época de estudiante vivía con otras 5 amigas cerca del campus donde estudiábamos. Eran tiempos de COVID, así que pasábamos mucho tiempo en la casa. Esta era muy antigua y muchas de las ventanas no se cerraban del todo. Nuestro casero era un desastre y no hizo nada para solucionar este problema, pero al ser 6 y con algunos de nuestros novios durmiendo a menudo en casa, nos sentíamos seguras y a veces las dejábamos abiertas. Cuando a principios de primavera empezó a hacer más calor, solíamos sentarnos en el techo para tomar el sol, el cual daba a nuestra calle. Accedíamos allí desde la ventana de mi compañera de cuarto, a la que llamaremos Mary. Tuvimos un par de encuentros con chicos jóvenes que nos gritaban mientras pasaban en coche por la calle, pero nada fuera de lo común, ya que éramos estudiantes. Una noche, Mary subió a su habitación para llamar a su hermano, mientras el resto de nosotras estábamos abajo. Fue entonces cuando bajó corriendo y dijo que había visto una escalera que llevaba al techo, donde todas nosotras tomábamos el sol, justo cerca de su ventana, que estaba abierta. Cuando nos lo contó, otra compañera de cuarto y su novio salieron corriendo y se encontraron a un hombre huyendo de nuestra casa con una maldita escalera, que suponemos que escuchó a Mary y sabía que lo habíamos pillado. Inmediatamente envié un mensaje a nuestro casero preguntándole si acaso había enviado a alguien a la casa para hacer algún trabajo, y él dijo que no. Nunca descubrimos quién era ese hombre, ni cuáles eran sus intenciones, o si ya había estado allí en alguna ocasión y no nos habíamos dado cuenta. Historia 7. Una cita de Tinder casi me arruina la vida. Soy una mujer de 29 años que conoció a un chico de 27 en Tinder y decidimos encontrarnos en persona. Desde el principio tuve un mal presentimiento. Nos reunimos en un casino y dimos un paseo, pero él no dejaba de mirarme fijamente durante toda la cita. A pesar de mi duda, decidí verlo algunas veces más e incluso llegamos a intimar, aunque siempre sentía que había algo que no estaba bien. La parte realmente aterradora comenzó cuando descubrí que este chico había estado buscando toda mi información en internet. Logró averiguar mi dirección, quiénes vivían conmigo, quiénes eran mis familiares, dónde fui a la escuela y hasta detalles sobre mi infancia. Esto me causó una gran angustia, pero no se detuvo allí. Continuó acosándome en diferentes plataformas, como LinkedIn, donde me insultaba en los comentarios de varias publicaciones. Incluso llegó a leer todo mi blog que había escrito cuando tenía 15 años y que no puedo eliminar porque no tengo ni el correo con el que lo creé. Finalmente, pude eliminar toda mi información. Esta fue la primera vez que enfrenté una situación tan aterradora y me siento completamente asustada. Además, no tengo amigos en la zona donde vivo, lo que me hace sentir aún más sola. Como resultado de todo esto, he decidido no volver a conocer gente por internet y no llamar mucho la atención en las redes sociales para proteger mi privacidad. Es increíble pensar que alguien a quien conocí en Tinder podría llegar tan lejos. Historia 8. Casi acabo siendo estando en el colegio. Mi colegio estaba en una zona peligrosa de la ciudad. Allí tuve una experiencia que, hasta ahora, no le he dado mucha importancia. Sin embargo, al recordarlo, me doy cuenta de que no fue normal en absoluto. Estábamos en clase de educación física dando vueltas a la escuela. Yo estaba con mi grupo de amigas y un camión rojo se acercó despacio a nuestro lado. No era nada raro. Cada vez que nos veían en la calle, algún hombre inquietante se acercaba y reducía la velocidad, por lo que no le dimos mucha importancia y seguimos caminando. No obstante, vimos ese mismo camión 2 o 3 veces más y siempre reducía la velocidad cuando lo veíamos. Siguiendo con el normal transcurso de nuestras clases, mi maestra se acercó a mí y me dijo que debía ir a la oficina porque alguien estaba allí para recogerme. Fui hacia allí y vi a un hombre mayor. Nunca lo había visto antes en mi vida. Volví y le dije a mi maestra que no lo conocía y me quedé perpleja por lo que ella me dijo a continuación. Ese hombre afirmó ser amigo de mis padres y que le habían pedido que me recogiera porque mi madre había tenido un accidente. El hombre dio detalles personales sobre mí y mi familia. Le pedí a mi maestra que me dejara llamar a mis padres para confirmar. Hablé con mi padre y me dijo que mi madre estaba bien, que no había mandado a nadie a recogerme. Se lo conté a mi maestra y me dijo que volviera a clase. Nunca volví a ver a ese hombre. No sé cómo tenía tanta información sobre mí. La incertidumbre sobre lo que podría haber ocurrido es aterradora y creo
que era quien conducía precisamente ese sospechoso camión. Historia 9. Mi perro me avisó de algo que había en mi ventana. Tenía 17 años, mi habitación tenía una ventana que daba a mi patio trasero. Esta daba a un bosque bastante oscuro, pero como estaba todo vallado, nunca había sido algo que me asustara. Una noche, sobre las 2 de la madrugada, mi perro saltó y empezó a ladrar hacia la ventana. Al principio pensé que solo estaba ladrando a su reflejo, pero luego me di cuenta de que miraba hacia el lado izquierdo de la ventana mientras que su reflejo estaba en el derecho. No podía ver afuera de la ventana porque había dejado encendida la lámpara de mi mesita de noche. Fingí un bostezo, apagué la lámpara y luego me acosté disimuladamente mirando hacia la ventana. En ese momento vi unos ojos humanos mirando. Volví a encender la lámpara y actué como si no lo hubiese visto. Se lo conté a mi padre y me dijo que no me preocupara, ya que teníamos unas luces que se activaban por movimiento, y como no se habían encendido era imposible que hubiese nadie. Bajé las persianas e intenté dormir. Cuando me desperté, salí fuera y vi algunas señales en el patio que indicaban que alguien había estado ahí. Hablé con mi padre y decidimos probar las luces de movimiento. Descubrimos que las bombillas estaban fundidas. Desde entonces siempre duermo con las persianas bajadas y la lámpara apagada. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Si te han gustado esta historia y quieres escuchar más, no dudes en suscribirte y seguirme en mis otras redes para no perderte nada. Os leo en comentarios. ¡Nos vemos!